que sigue la promoción 2x1 en cristales multifocales de la óptica Stella Hinchuk. Mira, eso si llevas un par. Y el segundo va de regalo, porque con lentes multifocales podés ver bien las 3 distancias, lejos, intermedia y cerca. Y además sigue la fuerte liquidación de sol, con todos los modelos con descuentos de hasta el 70%. Pasá por cualquiera de los 7 locales o podés comprar a través de la web desde todo el país. Óptica Stella Hinchuk, 20 años dedicados al servicio de la salud visual. Bien, vamos a cambiar de tema, pero si quieren hacer antes sobre la presencia de nuestra invitada y su último libro, ¿algún comentario? Pepe, estás diciendo que sí. No, porque yo no pude leer el libro y no me parece poco responsable de mi parte hablar de algo que no leí, pero sí del tema en general, que me parece muy relevante porque plantea grandes desafíos para el sindicalismo moderno, en particular porque hay modalidades nuevas de trabajo que se están implementando, una de ellas a raíz de la pandemia, como el teletrabajo, por ejemplo, y otras modalidades que vienen desde hace ya un tiempo, que son las aplicaciones, donde, bueno, hay unos trabajadores, son trabajadores, pero en definitiva son dueños de su propio negocio, cómo el sindicalismo tiene que volcarse hacia esas nuevas modalidades y encontrar allí la posibilidad de crecer en ese lugar, de brindar lo que es digamos, las atenciones del sindicalismo a la antigua, de preservar las fuentes de trabajo. En clave de explotados versus explotadores o lucha de clases, o se busca una manera de pensar en el Uruguay del siglo XXI con todos esos desafíos. Exacto, que no es para nada sencillo, así que bueno, es un tema... Y definir a quiénes realmente se representa, ¿no? Porque creo que en el libro una de las cosas que a mí me resultó más interesante son las preguntas que instala. Tal vez no tanto las respuestas, porque a nivel de las respuestas... Y bueno, si recopilamos los casos que han ido a la justicia y demás, no hay muchas novedades. El caso de vivienda sindical y demás, hasta que la justicia se termine de pedir, no las tenemos, y lo que hace el libro es una puesta a punto de eso. Pero las preguntas que instala respecto al rol de los sindicatos, creo que obviamente no estaba previsto lo de la pandemia, pero lo de la pandemia hace más énfasis todavía en esas preguntas. ¿Cómo es que un sindicato puede representar de repente a un profesional que está asalariado y a alguien también que tiene una bicicleta y hace, entrega comida a domicilio? Me parece que por allí es el rol más desafiante que tienen. Por supuesto que la transparencia y la fraternidad debería ser prioritaria en cualquier organización que se precie de tal como un sindicato, ¿no? Pero dando por descontado que eso es así, me parece que el gran desafío es a quiénes va a representar en un mundo del trabajo donde la cantidad de obreros cada vez va a ser menor y el trabajo tradicional cada vez es menor. Bien, vamos por aquí. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Sí, yo tuve la posibilidad de leerlo, no todo, pero me parece que es un trabajo objetivo, es un trabajo bastante objetivo, como que le da un pequeño tirón de orejas al movimiento sindical, ¿no? Lo que decían Pepe, Ibero y Selva en el bloque anterior. Me parece como que lo que intenta es tratar de ayornar un poco a los sindicatos y como dándole una línea, decir, por este camino me parece que está un poco agotado, hay que reformularse todo el funcionamiento, la representatividad, creo que viene por ese lado, la cosa muy interesante el libro. Bien. A mí me pasa lo mismo que a Pepe, no tuve la oportunidad de leer el libro, pero me parece que es valioso si provoca la reflexión. Y yendo a la coyuntura actual, me preocupa, por ejemplo, eso que se señalaba hoy, lo que debería estar preocupando a los sindicatos son las fuentes de trabajo. Y sin embargo, yo veo que las reivindicaciones todas son de cuánto más van a recuperar o cuánto por encima del IPC van a recuperar de incremento salarial. Entonces, hay como esa dicotomía, ¿no?, de lo que es la realidad con lo que es el discurso antiguo, en una nueva realidad que nos compromete a todos, ¿no? Bien, por demás interesante sin duda el tema para insistir con las preguntas, porque una vez más, las respuestas todavía no están. Bien, como decíamos, cambiamos de tema. Una denuncia penal contra la gestión anterior del INISA, quien preside ahora, la cabildante Rosana de Oliveira, presentó una denuncia a partir de ciertas irregularidades. Obviamente que si hace denuncia penal es con apariencia delictiva, si no, no lo habría hecho, pero que generan bastante polémica. Repasemos primero la información y después lo analizamos. La presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente, Rosana de Oliveira, presentó en la noche del viernes 10 de julio una denuncia penal en la Dirección de Crimen Organizado por supuestas irregularidades
encontradas en la administración anterior, según publicó este domingo El País y confirmó Telemundo. De Olivera, asesorada por una abogada personal, concurrió a dependencias policiales tras encontrar en un centro de menores información extraída de celulares incautados a adolescentes internados. Según supo Telemundo, la información con los teléfonos estaba dentro de un armario en el complejo Beloni, ubicado en Aparicio Saravia y José Beloni. Fuentes del INISA indicaron que los celulares que se encontraban allí habían sido incautados por funcionarios. Esos aparatos se entregaban a las autoridades, las que, tras analizar su contenido, en caso de que éste hiciera sospechar sobre algún delito, se derivaba a la justicia. El exdirector del INISA, Álvaro Viviano, dijo a Telemundo que los teléfonos se revisaban para intentar determinar cómo entró al centro, vínculos con el afuera y eventuales fugas. El mismo viernes fue separado de la función el director de seguridad del INISA, algo que llama la atención del sindicato, ya que según su presidente, José López, no se está respetando el debido proceso. Se han tomado decisiones de relevar a funcionarios y cuestiones por el estilo, cuando en realidad, por la información que tenemos nosotros, recién se dispuso una investigación administrativa. La actual directora del INISA, Sandra Echeverri, dijo este domingo que la decisión de realizar la denuncia no fue discutida en el directorio y que refiere a una decisión personal de la nueva presidenta de la institución. Varias fuentes consultadas sobre los celulares encontrados este viernes señalaron que podrían tratarse de aparatos que ya habían sido revisados y que, como no contenía el material que ameritara la intervención de la justicia, habían sido guardados en ese lugar. Bien, en el análisis pensemos, si ya en la gestión de Fulco como presidenta la tensión era importante con los sindicatos, ¿cómo será ahora, en este nuevo periodo, ¿no? Que ya arranca con esta denuncia a una, que de alguna manera es una denuncia a la gestión anterior, claro. Pero que no se olviden que dentro de esta nueva gestión todavía hay personas de la gestión anterior, o sea, dentro del equipo nuevo están integrantes del equipo viejo, denunciados en teoría, ¿no? Hablo de, por ejemplo, Priore, el director de salud, ¿no? Hablo también de, por ejemplo, Ana Laura Piccioli, mano derecha de Fulco, está en este equipo nuevo. O sea que es como una denuncia que despierta polémica en varios frentes, no solo en el sindicato, sino dentro del propio equipo nuevo de gestión. ¿Cómo lo analizan por acá? A ver. En primer lugar, los funcionarios públicos por ley están obligados a dar parte de la justicia cuando entienden que hay un hecho delictivo dentro de la administración. En este caso, tienen legitimidad para hacerlo. Ahora bien... Pero ni siquiera se consultó al resto del directorio. Ahora bien, quizás las formas no fueron las indicadas o las ideales, y me parece que fue como un poco apresurado también por lo que hemos leído y los comentarios que hemos escuchado, en cuanto a no hacer un análisis pormenorizado de la situación, juntar más elementos y luego volcar la denuncia a la justicia. No lo sabemos todavía, vamos a ver qué pasa. Reitero, la ley obliga al funcionario público, cuando ve un hecho de apariencia delictiva, denunciarlo. Es la carga que tiene. Creo que en este caso se apuraron un poco. A mí me parece que hay muchos integrantes de Cabildo Abierto que patinan y hacen patinadas importantes en el transcurso de su función, y habrá que ver si patinan por falta de en algunos casos yo diría que por falta también de preparación y de idoneidad en muchos aspectos, y eso la vida lo ha demostrado, ¿no? O sea, han tenido que rebobinar luego o han sido separados de sus cargos, e incluso por el propio Manini Ríos, que en algunos momentos lo llamó a, ¿no? Es decir, retrocedió en las nominaciones. Entonces me parece, coincido con él en que si bien es cierto que tienen la obligación los funcionarios de denunciar los hechos delictivos, me parece que ameritaría andar con un poquito más digamos, de responsabilidad institucional frente a los compañeros del directorio y, bueno, y luego, si hay lugar, hacer la denuncia. Pero me parece todo muy apresurado, ¿no? ¿Por acá? Creo que hay mucha disputa por las portadas, ¿no? Las portadas de los diarios, las portadas en los medios, mucho apuro por eso. Yo creo que si hay cosas que investigar... Pero para eso ve parte de quién tiene el apuro. Bueno, ¿o son los medios que necesitan portadas y agarran...? No, me parece que hay mucho apuro de acceder a determinados lugares para dar una idea de que se están haciendo cosas. Primero hay que asumir, conocer las realidades y, bueno, y después si habrán cosas para denunciar. Yo presumo
que seguramente las habrá en un lugar como el INISA, donde han pasado muchas cosas, donde ya sabemos que se han registrado hasta violaciones a los derechos humanos. No dudo que existan cosas que denunciar, pero me parece que tendría que ser... Uno de esos casos está justamente en el libro de Mario Urruzola, ¿no? Exacto, actuar allí con un poco más de cautela, incluso para que las denuncias también tengan luego la importancia que tienen que tener, porque estamos como en una cuestión de nos acostumbramos... judicializando la política demasiado. Claro, pero después vemos esos titulares y después vamos a la letra más chica y resulta que las irregularidades no eran tanto, sino que era una omisión. Bueno, me parece que hay que ser delicado con esto, porque estamos perdiendo una herramienta que es fundamental, que es que realmente cuando las cosas están mal hechas, que vayan a la justicia, cuando hay delito que vaya a la justicia, cuando, bueno, es omisión que se denuncie públicamente como omisión, pero no es el primer caso que vemos un gran titular como, bueno, un gran delito cometido y después vamos viendo que la cuestión no es tan sencilla, sino, bueno, hay que ser un poco más Pero a cautos. ver, el Mides, ¿es solo café vencido? No estoy hablando solamente del Mides, ¿no? Estoy hablando de varios titulares que después vemos que no es lo mismo decirte hubo desvío de fondos que decirte hubo omisión o hubo falta de control. No es lo mismo. Y esto no significa que aquí se esté defendiendo la gestión de nadie. Significa que al contrario, no mal usemos una herramienta, tal vez por apresurarnos 2 o 3 semanas en los titulares, cuando en realidad tenemos cosas tan importantes como la credibilidad de la justicia, de los organismos públicos. Pues queda eso instalado allí. Ah, no, pero era... No, ¿y qué pasó? No pasó nada. Ah, bueno, todo es lo mismo. No todo es lo mismo, Pepe. ¿no? Sí, al lugar la denuncia, como plantea Pablo, en caso de que existan elementos para que esta precisamente sea llevado ante la justicia, si la llevan ante la justicia, debe ser la justicia quien dirima esto, por lo tanto, yo quedo a la espera de eso. En cuanto a la información, realmente me parece poca. Si el tema central son los celulares y los mismos ya fueron revisados, no había nada y quedaron en depósito, me parece que entramos en un problema allí donde, como bien lo plantea Vero, la credibilidad juega en contra del denunciante. Bien. Recién planteaba Vero el tema y, bueno, se está judicializando demasiado la política. ¿Estamos en ese momento en el que vale la pena preguntárselo? No, creo que no. Yo soy partidario de cuando hay alguna irregularidad en la administración hacer la denuncia. ¿Cuál es el tema? Es lo que estamos hablando ahora. El asunto es que si yo no tengo elementos suficientes, cuando yo presento la denuncia, en este caso ante la Fiscalía, se hace un preanálisis de la situación y en algunos casos, o en su gran mayoría, esto queda archivado. No se le da trámite siquiera al tema. Entonces, por ahí viene un poco el problema. Si hay irregularidades, que como bien dice Vero, las debe de haber, lógicamente, ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, hay que denunciarlas. Lo que pasa es que el tema, quizás por falta de experiencia, creo yo, más que otra cosa, es el momento como hacer la denuncia. Se alinea con Selva en ese sentido. ¿Ustedes también advierten la falta de experiencia de algunos cabildantes? Sí, bueno, es el ingreso a la política activa y a lo que es la función ejecutiva, donde evidentemente allí puede haber en algunas personas cierto interés de revanchismo, puede existir también buenas intenciones en Pero el revanchismo, a ver, ¿tiene integrantes del equipo de Fulgo están en el equipo hoy de Olivera? O sea, revanchismo, ¿por qué sería? Bueno, no sé, puede ser la opinión de alguien que esté integrando el directorio y que le parezca que sí, que puede existir esa situación y da un paso quizás sin red en este tipo de situaciones. Es bueno el análisis de auditorías, el análisis externo que nos puede dar, además, una visión mucho más clara de por dónde pueden estar los problemas. Bien, pero ven ahí, pregunto, de auditoría pasamos a justicia penal. Bueno, ¿no? por eso te digo, ¿qué me parece pasó que en el el paso es muy medio? largo. Claro, la inexperiencia creo que puede estar dada en este caso porque, bueno, lo mínimo es que cuando tú integrás un directorio es que si vas a llevar algo a la justicia, en ese directorio, bueno, compartas esa medida, después se aprobará o no se aprobará, se verá, y si no se aprueba, también tenés la potestad de hacerlo de todas maneras, si estás realmente en la convicción de que es un delito. Me parece que falta aceitar, falta entender cómo son determinados códigos, cómo funciona determinado cargo cuando uno integra un directorio, ¿no? Sobre todo cuando tenés que tener determinado respaldo si no hay un asidero muy fuerte para que realmente eso que estás presentando sea un delito. Por Bien. eso hablaba de respeto a la institucionalidad, Claro. Es eso. porque en realidad, es decir, jugás con las cartas que te da la institución y si no, te la jugás solo y cuando te la jugás solo, patinás y caes. Bien.
Bueno, vamos a ver en qué queda esto Y hay entonces. que esperar, ¿no? Habrá que esperar. Hacemos una pausa y ya venimos.